Harry Potter y la sucesión empapada de sangre. Capítulo 26. Voldemort se encontraba de pie a la cabecera de la larga mesa de obsidiana en la cámara más alta del ministerio. El recién reclamado asiento del poder, que antaño había pertenecido a hombres inferiores que confundían títulos con autoridad, ahora era abiertamente suyo. Su reflejo lo miraba fijamente en la superficie pulida, junto a las figuras reunidas de su círculo íntimo, todos silenciosos, todos expectantes y todos equivocados. La coronación se desarrolló según lo planeado. Eficiente. Prácticamente sin derramamiento de sangre. Gobiernos enteros se doblegaron o se quebraron ante él, y aquellos que optaron por lo segundo fueron rápidamente reprendidos. Europa era suya. América la siguió en silenciosa sumisión. Asia se fracturó y luego se rindió en pedazos. El mundo, o al menos una parte significativa, ahora estaba en sus manos. Y sin embargo, sus dedos tamborilearon una vez sobre la mesa, un sonido suave y arrítmico que generó más tensión en la habitación que cualquier orden a gritos. Lo conocían lo suficientemente bien como para reconocer ese sonido. Una fisura en el control que tan cuidadosamente mantenía. ¿Informe sobre la búsqueda de Potter y su ejército? Preguntó con voz suave, pausada y completamente desprovista de la irritación que se escondía tras ella. Hablaron por turnos, sin interrumpirse entre sí, esperando cada uno a que el anterior terminara antes de dar un paso al frente con su pedazo de nada. Jaxley inclinó ligeramente la cabeza. Los equipos de búsqueda en Escocia no reportan actividad, señoría. Los lugares que identificamos estaban abandonados. No hay señales de uso reciente. Francia y los Países Bajos son iguales. Rastreamos 3 células sospechosas. Todas vacías. Inactivas durante semanas, quizás más tiempo, dijo Rockwell. A continuación se escuchó la voz de Doloff, más áspera, teñida de irritación. Europa del Este no ha dado ningún resultado. Ni rutas de suministro, ni reclutamiento, ni movimiento que podamos aprovechar. Travers ajustó su postura, con las manos entrelazadas a la espalda. Interceptamos comunicaciones en los Balcanes. Obsoletas. Irrelevantes. Selwyn habló después de él, con precisión y brevedad. No ha habido incidentes en Asia, mi señor. Ninguna alteración. Ninguna señal mágica inusual. Una breve pausa. La mirada de Nott se dirigió rápidamente hacia arriba, y luego hacia abajo de nuevo. No se han registrado avistamientos en ninguna de las reservas mágicas. No hay bestias desaparecidas. No hay gente escondida en ellas. Avery dudó lo justo para que la notaran. Tampoco hay rumores, mi señor. Nada más allá de lo que ya se sabía. El silencio que siguió se prolongó durante mucho tiempo. McNair se aclaró la garganta y luego habló con franqueza. Mi señor, no ha pasado nada en todo el verano. La cabeza de Voldemort se inclinó muy levemente, con un movimiento lento y deliberado, como si estuviera examinando una muestra bajo un cristal. ¿Y ninguno de ustedes ve ningún problema con eso? Dijo, y sus palabras resonaron en la habitación con más fuerza que cualquier maldición. 4 meses. 4 meses de silencio. 4 meses de preparación. 4 meses en los que un muchacho que ya había demostrado una capacidad destructiva que rozaba lo absurdo había desaparecido por completo del mundo, junto con un ejército que no había existido antes y que ahora sí existía. Un ejército que se había forjado en cuestión de semanas y que ya había asestado golpes que deberían haber sido imposibles. Su mirada los recorrió uno por uno, evaluándolos, juzgándolos, encontrándolos deficientes. Todos vieron el daño que causó ese muchacho en el transcurso de un mes, él solo, con solo un puñado de soldados a su lado, continuó, con una voz que adquiría una intensidad contenida que oprimía los límites de la habitación. Ahora tiene cientos. Cientos, a quienes ha tenido 4 meses para entrenar, sin que el mundo los viera. ¿Cómo es posible que ninguno de ustedes vea la amenaza que eso representa? Hubo una pausa, de esas que se prolongan lo suficiente como para que alguien cometa el error de llenarla. Señor, casi todos son niños. Las palabras quedaron suspendidas allí, frágiles, condenadas. Los labios de Voldemort se curvaron, no en una sonrisa, sino en algo mucho más afilado. Él también, dijo, mientras el recuerdo afloraba sin previo aviso, de forma inoportuna y demasiado nítida. Él también era así cuando hizo todo esto. ¿Acaso no han aprendido nada sobre los peligros de subestimar a los niños? Sus dedos quedaron inmóviles contra la mesa. 3 bastaban para mantenernos alerta durante un año, continuó, cada palabra medida, deliberada, punzante. 3.
Ahora hay 300, y podrían estar en cualquier parte del mundo. ¿Por qué soy el único preocupado? Se movieron inquietos, intercambiando miradas que creían que él no notaría. Pero sí que las notó. El cansancio compartido de quienes creían que la guerra ya estaba ganada. Otro habló, esta vez con más cautela. Hemos cuadruplicado la vigilancia en el andén 9 y 3/4. El nuevo tren está repleto de mortífagos, y los vagones han sido reforzados con placas de acero Goblin. Si han estado esperando para atacar a los estudiantes a su regreso a clases, estaremos preparados. Voldemort cerró los ojos por un instante, intentando mostrar autocontrol. Hacía un esfuerzo por contener la oleada de irritación que amenazaba con desbordarse. Ustedes simplemente no lo entienden, dijo en voz baja. Ninguno de ustedes estuvo allí. Volvió a abrir los ojos, y ahora estaban más fríos. Ya no queda nadie que recuerde cómo era yo, continuó, aún más bajo, más para sí mismo que para ellos, aunque lo oyeron igualmente. ¿Cómo éramos? Las miradas que intercambiaron esta vez no fueron sutiles. Eran cansadas, indulgentes, las miradas dirigidas a un gobernante que había empezado a ver fantasmas donde no los había. Señor, comenzó Severo, hablando por primera vez desde que comenzó la reunión, el mundo es suyo. Toda Europa y América le pertenecen. Gran parte de Asia y Oriente están a su alcance. África y el resto de América son prácticamente indefendibles. Ha ganado y los ha atemorizado a todos, obligándolos a esconderse. Lo más probable es que se hayan dispersado, ya sea como individuos ocultos o en pequeños grupos que, sin duda, resultarán una molestia, pero no una amenaza real. Los daremos caza a todos a su debido tiempo. Para Voldemort era evidente que elegía cada palabra con cuidado mientras hacía pausas. Por ahora, quizás lo mejor sea centrar sus esfuerzos en la consolidación. Severus Voldemort exhaló lentamente, el sonido casi como un suspiro, aunque él nunca lo llamaría así. Llévenme al andén 9 y 3/4, dijo finalmente, con la decisión tomada, inevitable. Ese es el lugar más probable para su ataque. Obedecieron. La plataforma se había transformado en una fortaleza en toda regla. Tenía protecciones superpuestas, guardias posicionados con precisión militar. El tren mismo era una brillante serpiente de acero y encanto. Se habían esmerado al máximo, alternando la combinación de colores de los diferentes vagones con los colores corporativos. Verde y plata, seguidos de rojo y oro, luego azul y bronce, y finalmente negro y amarillo. Antes de repetirse. ¿Y la locomotora en sí? Prácticamente un arco iris de rojo, verde, azul y amarillo. Voldemort estaba entre ellos con su nuevo atuendo, las túnicas del Supremo Mugwump sobre el traje a medida del ministro de magia. Los símbolos de su poder estaban a la vista de todos, y en efecto lo vieron. Los estudiantes, al pasar, con los ojos muy abiertos, una mezcla de asombro, terror y algo más. Muchos sentían ahora algo más cercano a la reverencia, ahora que la disidencia había sido completamente erradicada de su mundo. Fingía sonreír y saludar. Ahora que tenía una figura pública, estaba recibiendo el entrenamiento necesario para sacarle el máximo partido. Entre ellos no había ningún nacido de Muggles. Su ausencia era tan total como imperceptible. Sus miradas deberían haberle complacido. No fue así. Su sonrisa era fingida. Los observó abordar, uno por uno. Vio cómo se cerraban las puertas, cómo el tren se preparaba para partir, y no sintió nada parecido a satisfacción. Solo sintió la persistente y punzante certeza de que algo andaba mal, de que algo se le había escapado, de que estaba al borde de una trampa que aún no podía ver. El tren partió. Él voló tras él, siguiéndolo durante todo el día hasta llegar a Hogwarts. No se produjo ningún ataque. No se quedó. La desilusión lo envolvió mientras se elevaba por los aires, sobrevolando el campo. Era una sombra silenciosa que seguía a la serpiente acorazada mientras avanzaba hacia el norte. Su atención estaba puesta en todo, sus sentidos agudizados, buscando la más mínima perturbación, la más mínima desviación de lo esperado. Todo el día transcurrió en paz. Los campos dieron paso a las colinas a los bosques a las afueras de Hogsmeade, y aún así no había nada. Ni emboscada, ni sabotaje, ni señal alguna de que el enemigo, el único que él parecía percibir, tuviera intención de rebelarse. Llegó el tren. Los estudiantes desembarcaron. La estación, recién reconstruida, permanecía intacta. No pasó nada. Aterrizó junto a Hagrid, justo después de la estación. Dio un respingo al verlo llegar, antes de lanzarle una mirada fulminante. Ruby.
Voldemort saludó con un breve asentimiento. Tom. Respondió Hagrid, imitando su asentimiento. Fue lo más extraño. Viniendo de Hagrid, su nombre de nacimiento nunca le había molestado. Te acompañaré en el viaje a través de los lagos. Iré en la parte de atrás, le dijo Voldemort. Hagrid hizo una mueca. ¿Por qué? Se atrevió a preguntarle al señor oscuro. Para su protección, patán. Nuevo. Gruñó Voldemort. Hagrid se encogió de hombros y siguió su camino. Reunió a los alumnos de primer año y los guió hasta los botes, los embarcó y tomó el primero. Voldemort tomó el último y los siguió. Llegaron al muelle subterráneo bajo el gran comedor y los pequeños desembarcaron. Una vez más, sin incidentes. Voldemort los siguió y pasó junto a los aterrorizados niños de 11 años hasta el gran comedor. De nuevo, se oyeron susurros y miradas de todos los alumnos mientras se acercaba a la mesa y tomaba asiento. Estaba entre Minerva y Severus. Desde allí, asistió al banquete de selección e inauguración como invitado especial, en lugar de sentarse en la silla del director a su lado, como tanto anhelaba. Quizás Severus tenía razón. Quizás su paranoia era infundada. Quizás Potter se había llevado a su nuevo ejército y simplemente había desaparecido. Una isla privada hasta entonces desconocida perteneciente a los Black en el Mediterráneo. Una tierra aislada en el Sahara o la Antártida donde jamás los encontraría. Estas ideas eran absurdas, pero ni la mitad de absurdas que la locura de la vida de Potter. Se permitió relajarse y disfrutó del festín, que le inundó la mente con recuerdos del primero en su único y verdadero hogar. Se entretuvo con fantasías de que Potter lo dejara vivir en paz para disfrutar de su reinado, ocupando el puesto que Severus había ocupado. Canción. Factory Madness de Tim Falkel, perdóname, padre. Escúchalo mientras lees las siguientes 4 escenas. Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El bajo retumbaba en el autobús, haciendo vibrar los asientos, las paredes y los cristales. Amir se recostó contra el cuero, con un brazo sobre la chica que estaba a su lado, sosteniendo una bebida mientras las luces de la ciudad desfilaban por el exterior. Él sonrió. Súbele el volumen. Gritó. Alguien lanzó un grito de júbilo y el volumen aumentó. La chica rió contra él, acercándose más. Olía a perfume y sudor. Frente a él, Rashid permanecía sentado con semblante adusto. Nunca sonreía. Pero tampoco rechazaba jamás una bebida ni a una mujer. Amir se recostó, satisfecho, mientras su acompañante le acercaba un vaso a los labios para que diera otro sorbo de tequila. El autobús dio un volantazo y el contenido de los cristales le cubrió la cara mientras él y la chica que llevaba en el regazo salían disparados. Sonó una bocina. El conductor gritó algo en árabe. Luego vino el impacto. El metal chirrió cuando el autobús se estrelló contra algo más pequeño. El vehículo entero se sacudió hacia un lado, los cuerpos salieron disparados en direcciones opuestas, las bebidas se derramaron y la música se cortó de repente. Luego un tercer impacto y un cuarto cuando más vehículos invisibles chocaron contra el autobús. ¿Acaso se habían saltado un semáforo en rojo y se habían metido en una intersección? Rashid ya se estaba moviendo. Arriba, dijo. Amir metió la mano en su abrigo para sacar su varita, preparándose para desaparecer. Pero entonces sintió la inconfundible presión de las protecciones que se estaban levantando. Aquello ya no era un accidente. Ahora era claramente un ataque. Farid sacó un traslador y lo apretó, pero no pasó nada. Rashid maldijo entre dientes. Amir miró hacia afuera para ver si las autoridades estaban mostrando agallas o si se trataba de algo peor. Era algo peor. El enemigo ya estaba allí. Decenas de ellos rodeaban el autobús de la fiesta. Hombres y mujeres formaban un perímetro cerrado alrededor del autobús. Algunos alzaban sus rifles, otros desenvainaban sus varitas. Los rifles resultaban extraños de ver. Abrió la boca y alzó los brazos como si fuera a rendirse. Dispararon antes de que pudiera pronunciar una palabra. Los disparos resonaron en el autobús, ensordecedores e implacables. El cristal estalló hacia adentro y el metal chirrió al atravesarlo. Una ráfaga de disparos, precisa y certera, siguió a la anterior. Rashid cayó primero. Un disparo le atravesó la cabeza antes de que su varita saliera de su manga. Farid alzó un escudo, pero este se hizo añicos al instante. La primera descarga le dio de lleno en el pecho y lo lanzó contra las gradas, quedando su cuerpo inerte antes de aterrizar. La chica que estaba al lado de Amir gritó al caer también. Se giró hacia ella y algo lo golpeó con fuerza. Fue como un mazo y sintió como su cuerpo caía.
Le atravesó el pecho, le arrebató el aliento y sus pulmones colapsaron en un jadeo húmedo y ahogado mientras el mundo se tambaleaba. Padma se abrió paso entre los escombros mientras los últimos disparos se desvanecían. El olor a sangre y magia quemada impregnaba el aire. Con la varita firme en una mano, buscó a su objetivo. Estaba tendido boca arriba con los ojos muy abiertos, sumido en una confusión desenfocada. Su pecho se elevaba con movimientos superficiales y entrecortados mientras la sangre se acumulaba bajo él, extendiéndose por el suelo del autobús en oscuras y desiguales oleadas. Malcolm la seguía por la izquierda, con el rifle aún en alto, buscando cualquier movimiento, mientras Dean se movía a su derecha, con la varita lista. Ambos tenían expresiones tensas pero controladas. Padma se arrodilló junto al niño moribundo, y su mirada se posó en la marca grabada en su brazo. El símbolo retorcido resaltaba sobre su piel. Ella le tomó el brazo con la mano libre. Intentó hablar, pero ella no le escuchó. Su maldición, afilada como un cuchillo, impactó limpiamente en el codo, rebanando carne y tendones en un solo movimiento preciso. La extremidad cercenada se desprendió al romperse la conexión, y la magia ligada a ella se disipó con ella. Murió al instante. Ese es el destino de cualquier mortífago una vez que se elimina la marca tenebrosa. Padma se levantó, con el brazo aún en la mano, de la que goteaba sangre lentamente al suelo. Salió de nuevo a la noche, la ciudad aún bullía a su alrededor, las sirenas lejanas empezaron a sonar cuando la gente se dio cuenta de que algo había salido mal. Ella alzó su varita. Morsmordre. La marca irrumpió en el cielo nocturno de Dubái, vasta, verde e imposible de ignorar. La calavera y la serpiente colgaban allí a la vista de todos, para que cada mugle que alzara la vista llevara consigo un mensaje que jamás comprenderían ni olvidarían. Padma bajó su varita. Tras varios chasquidos de aparición, todos desaparecieron. Playa de Patton, Tailandia. Creed se recostó en su silla, con un brazo sobre los ojos, desde donde podía admirar la marca oscura que acababa de adquirir. El sol le daba de lleno, el calor se le impregnaba en la piel de una forma que sentía merecida. Una música tenue sonaba a sus espaldas. Las risas y las voces de familias tailandesas y turistas extranjeros completaban la absoluta paz de sus vacaciones. Sonrió a sus dos guardaespaldas y a las miradas cautelosas que estos le dirigían entre los cientos de personas que se encontraban en la playa. Tranquilo, dijo sin mirar. Aquí no va a pasar nada. A su izquierda, Somchai resopló. Dijiste eso en Bangkok. Y tenía razón, respondió Creed. Seguimos aquí. Y ganamos nuestro premio. El Señor Oscuro está complacido con nosotros y nuestras carteras están llenas. Y lo estarán por mucho tiempo. Legno respondió. Nunca hablaba mucho. En cambio, movía la mirada, observando a la multitud sin girar la cabeza. Creed se movió ligeramente, bajando el brazo. Y la vi. Era imposible no fijarse en toda esa larga melena roja. Se incorporó. Enseguida llamó la atención, con el agua hasta la ingle, la luz del sol reflejándose en su piel, pecas esparcidas por sus hombros y un pareo amarillo atado holgadamente a la cintura sobre un bikini a juego. Se giró ligeramente, sintiendo el agua envolver sus piernas. Un poco rellenita, pero con esas curvas que las mujeres europeas podían lograr, pero que las chicas tailandesas menudas y locales nunca conseguían. Creed sonrió. Voy a darme un chapuzón, dijo, ya de pie. Somchai lo miró. ¿Quieres que estemos cerca? Creed negó con la cabeza, sacudiéndose la arena de las piernas. Quédate aquí. Intenta relajarte. Los ojos del ex se dirigieron rápidamente hacia el agua, y luego volvieron a posarse en Creed. No tardes mucho. Creed le hizo un gesto para que se alejara y se metió en el agua. El agua le llegaba a los pies, luego a las pantorrillas, después a las rodillas mientras avanzaba. Firme y apresurado, se sentía el rey del mundo tras haber matado a sus primeras víctimas el fin de semana anterior y haber sido aceptado como mortífago. Y esa nueva confianza le decía que podía tener a esa mujer si tan solo extendía la mano y la tomaba. Sin necesidad de imperius. Pasó junto a una pareja que estaba de pie a un lado. Demasiado pálidos. Permanecían de pie, muy juntos, inmóviles, mirando fijamente el agua, con la boca abierta y un aspecto de estar completamente ebrios. Creed los miró brevemente, un pensamiento cruzó por su mente sobre las quemaduras solares, sobre lo estúpidos que podían ser los turistas, y luego siguió caminando. Ellos no importaban. Ella sí.
Se detuvo a unos pasos de ella, lo suficientemente cerca como para ver el agua adherida a su piel, su largo cabello húmedo y pegado a sus hombros. Hola, dijo, con un inglés fluido y ensayado. ¿Cómo te llamas? Ella lo miró, y luego volvió a mirarlo. Su, dijo tímidamente. Creed sonrió aún más. Sus ojos se posaron en su brazo. Se acercó un poco más, extendiendo la mano sin dudarlo, y sus dedos rozaron la marca. Me gusta tu tatuaje, dijo ella. Creed dejó escapar una risa suave. Gracias. Acabo de recibirlo. Me dolió mucho. Sus dedos lo recorrieron, despacio, con curiosidad. La observó, divertido. Si tan solo supiera cuánto le había costado. Ella volvió a levantar la vista. ¿Puedo tenerlo? Preguntó ella. Esta vez Creed rió como es debido. ¿Por qué querrías arruinar una piel tan hermosa con un tatuaje tan feo? Dijo. Además, tienes que pertenecer a un club exclusivo para conseguir uno. Ella no sonrió. Oh no, dijo ella. Algo cambió en su voz. No quiero uno propio. Unas manos le rodearon la cara. Manos frías, húmedas, muertas. 4 de ellas, apretando con fuerza, con los dedos clavándose en su mandíbula y sus mejillas, obligándole a echar la cabeza hacia atrás antes de que pudiera reaccionar. Su cuerpo se sacudió. Demasiado tarde. Quiero el tuyo. Susan soltó al hombre. Lo que quedaba de él se desplomó en el agua con un sonido húmedo y pesado, la superficie se rompió alrededor de los restos de su cuerpo mientras la pareja de infeliz continuaba su trabajo. Lo desgarraron con la ferocidad de perros hambrientos. El agua a su alrededor se tornó roja y trozos de carne o sangre flotaron a su alrededor con la llegada de otra ola. Se extendieron como cintas que se desplegaron hacia afuera. Delgadas al principio y luego más gruesas y oscuras, la marea las arrastró en lentas corrientes que mancharon todo a su paso. Se apartó de la sangre, que ya le cubría las piernas, las manos y el torso. El amarillo del pareo se había desvanecido bajo ella, adhiriéndose a su piel como resbaladizas láminas carmesí. La sangre caía de sus muslos en mechones que podrían confundirse con su cabello. El brazo cercenado aún permanecía en su mano, con los dedos entrelazados con los suyos. La marca seguía visible en la extremidad amputada mientras los infeliz que estaban detrás de ella continuaban destrozándolo, un sonido que se perdía entre los repentinos gritos. Los mugles reaccionaron con la histeria habitual ante semejante escena. Las mujeres agarraron a sus hijos y los hombres los cubrieron mientras huían. La playa se convirtió en un caos. La gente tropezaba una con otra en su prisa por escapar, y las voces se alzaban con pánico, confusión y horror ante lo que veían y no podían comprender. Avanzó vadeando, saliendo del agua, dejando tras de sí el rojo que se extendía a medida que se desprendía en vetas, goteando de su cuerpo de vuelta a la arena, cada paso dejando una marca que la marea borraría pronto. Los 2 guardaespaldas del objetivo ya se estaban moviendo, levantándose de sus sillas y buscando sus varitas. Draco y Dudley aparecieron detrás de ellos antes de que pudieran alzar sus varitas. La desilusión se desvaneció cuando Draco dio un paso al frente, con la varita ya levantada, y Dudley se deshizo de la capa de invisibilidad en ese mismo instante, extendiendo el brazo y sujetando firmemente la pistola. Ambas armas apuntaban ya a las cabezas de los 2 guardias. Un solo disparo de la mujer de Dudley y un encantamiento penetrante de la varita de Draco bastaron para derribarlos a ambos antes incluso de que pudieran levantarse. Susan asintió con la cabeza y levantó su varita. Mursmordre. La marca floreció sobre ellos, vasta, verde e innegable. La calavera y la serpiente se formaron en el cielo a la vista de todos. Todo mugle que huyera llevaría esa imagen grabada en la memoria. Bajó la varita. El chasquido de la aparición rasgó el aire, y entonces ella desapareció. París, Francia. Torre Eiffel. Lavender Brown estaba de pie al borde del andén, con una mano apoyada ligeramente sobre el frío y hierro, mientras observaba al hombre que tenía delante presenciar la muerte de su familia. Su esposa y sus padres colgaban justo más allá de la barandilla donde él mismo los había colgado. Las cuerdas se clavaban profundamente en sus gargantas, mientras sus cuerpos se sacudían y retorcían en movimientos lentos e indefensos, sus zapatos raspaban inútilmente contra el aire mientras sus manos arañaban el vacío. La cuerda que llevaba alrededor del cuello lo mantenía en su sitio, lo suficientemente apretada como para recordarle que estaba allí, pero lo suficientemente floja como para que sus pies aún encontraran el metal bajo él. Cada cambio de peso presa del pánico la apretaba más, cada movimiento desesperado lo acercaba al mismo final al que él mismo se había visto obligado.
Ella lo dejó continuar. Los sonidos eran lo peor, el ahogo húmedo, los jadeos entrecortados, la lucha que se desvanecía a medida que las fuerzas flaqueaban y los cuerpos se ralentizaban, luego se quedaban inmóviles, uno tras otro, hasta que colgaban suspendidos sin moverse contra el cielo nocturno, el viento moviéndolos ligeramente donde sus propios esfuerzos ya no podían. La banda deshizo el hechizo. El Imperius se elevó y el hombre volvió en sí de repente, un grito desgarrador brotó de él mientras se lanzaba hacia adelante, agarrándose con las manos a la barandilla, a las cuerdas, a cualquier cosa que pudiera deshacer lo que acababa de presenciar. La soga se apretó con fuerza. Su voz se cortó en un jadeo ahogado cuando la cuerda se le clavó en la garganta, sus manos se alzaron hacia ella, sus dedos arañando las fibras mientras su cuerpo se tensaba hacia adelante, sujeto exactamente donde ella lo había dejado. Lavender ladeó la cabeza, observándolo con silencioso interés. ¿Por qué te molesta tanto? Preguntó con un tono ligero, casi curioso. Esto es precisamente lo que les haces a los demás. Sus ojos encontraron los de ella, muy abiertos y desenfocados, con el dolor, la rabia y la incredulidad chocando en ellos mientras intentaba hablar, intentaba forzar palabras a través de una garganta que no se lo permitía. Se abalanzó. Pierce fue despedido. El disparo de escopeta resonó a través de la estructura de hierro, ambas rótulas desaparecieron en una violenta lluvia de huesos y sangre mientras sus piernas cedían bajo él, la cuerda soportando todo su peso en un instante y apretándose con fuerza. Sus manos arañaban la pared, con movimientos frenéticos al principio, luego más débiles, su cuerpo se sacudía de forma irregular mientras la presión le aplastaba la garganta y le cortaba el poco aire que le quedaba. Seamus dio un paso al frente sin dudarlo, agarró el brazo marcado y lo mantuvo firme mientras su varita brillaba. El corte fue limpio e inmediato cuando la extremidad se liberó a la altura del codo. El cuerpo del hombre se sacudió una vez, luego se relajó, la cuerda crujió suavemente mientras lo sostenía junto a los demás. Seamus dejó caer el brazo amputado en la mano de Lavender. No tenía ganas de esperar, dijo. Lavender lo tomó, su peso le resultaba familiar, la marca tenebrosa aún era visible sobre la carne destrozada, y se giró hacia el borde de la plataforma mientras el viento arreciaba a su alrededor. Ella alzó su varita. Mors Mordre. Una luz verde rasgó el cielo sobre París, y la calavera y la serpiente se formaron en lo alto de la ciudad, vastas e inconfundibles, suspendidas allí para que todos los ojos de abajo las vieran. Lavender bajó su varita, retrocedió y se unió a los demás mientras la magia se congregaba a su alrededor, sintiendo la atracción de la aparición. Un instante después, ya no estaban. Tazirkistán, en algún lugar de las montañas Alta Yarri respiró hondo, dejando que el agua helada que lo envolvía hiciera su efecto. Lo congeló hasta los huesos, y concentrándose en su respiración, resistió cada escalofrío y se permitió concentrarse en cómo los dolores de su cuerpo se desvanecían con cada minuto que permanecía allí. Sonó la alarma y Yarri abrió los ojos. La única luz en la habitación provenía de debajo de él y de una lámpara sobre el escritorio cercano donde estaba sentado Crespol. Este último apagó la alarma y encendió las luces del techo. Harry se levantó lentamente, el agua se desbordaba por los bordes mientras se incorporaba, y pequeños riachuelos corrían por su torso, a través de las líneas destrozadas de su cuerpo. Ha llegado la hora de su reunión, mi señor, dijo Jonathan Crespol desde su escritorio, con un tono mesurado y profesional, como si anunciara la hora en lugar de interrumpir un ritual. Harry se levantó y salió de la bañera sin responder, dejando que el agua se acumulara a sus pies y se evaporara gracias a algún hechizo. El aire frío lo golpeó de repente, punzante contra su piel mojada. Crespol se acercó, con la túnica cuidadosamente doblada sobre un brazo y el respirador sujeto con esmero en el otro. Harry los tomó. La tela se adhería ligeramente al cuerpo mientras se ponía la túnica sobre los hombros, dejando la parte delantera abierta. Aún húmeda, aún goteando, su peso se asentó con la misma naturalidad que una armadura. Optó por no lanzar un hechizo de secado para poder entrar en calor de forma natural. Se colocó el respirador sobre la boca. La familiar máscara se selló a su rostro con un leve silbido, y el suave ritmo de la respiración asistida siguió un latido después. Descalzo, sin camisa bajo la bata, con el agua aún goteando de él en finas líneas por el suelo, salió de la clínica. Neville y Víctor esperaban un poco más allá, ya preparados. Vamos, dijo Harry. Los pasillos del antiguo puesto de avanzada se extendían ante ellos. Todo era de piedra y acero, reforzado con construcciones más recientes.
Se encontraban en la sección médica y logística de las instalaciones. Desde la clínica hasta la oficina de contabilidad, que se dedicaba más al seguimiento de suministros y personas que al dinero en sí, cada área bullía de actividad con sus seguidores. Se dirigieron al garaje. La palabra no alcanzaba para describir el lugar. Después de todo, había sido un garaje para aviones y tanques antes de que Grindelwald lo tomara y lo sellara. Y ahora, gracias a la piedra de resurrección, el viejo señor oscuro se lo había legado. Todos los vehículos soviéticos seguían allí, aunque la mayoría estaban en mal estado. Por ahora. Cientos de personas se encontraban dentro. Se pusieron firmes al unísono. El sonido de las botas al golpear el suelo formó un coro. Harry caminó hacia la pared del fondo y admiró los nuevos trofeos. Casi una docena de ellos, cercenados limpiamente a la altura del codo y sujetos con bayonetas y cuchillos clavados en las palmas. Las marcas oscuras de cada uno estaban a la vista. Lavender Brown clavó otra cuchilla en la pieza recién añadida, fijándola a la pared con un movimiento final y preciso antes de retroceder, girarse y unirse a los demás. Su postura adoptó la misma rigidez y atención. Harry llegó a la plataforma elevada. El trono lo esperaba. Era una silla de madera maciza que antes había estado en el despacho de algún pez gordo. Harry la eligió porque se parecía al asiento del director de Hogwarts, pero sin el dorado ni el brillo. Se sentó y se recostó, admirando su ejército. Mugles, nacidos de mugles y sangre pura por igual. De Hogwarts, Durmstrang y Azkaban. Había cientos más dispersos por todas partes. Entonces, dijo Harry, con la voz filtrada a través de la máscara, tranquila y uniforme, resonando con facilidad por el pasillo. ¿Qué más tenemos previsto para hoy?